Hola hermanos, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en un devocional. Estamos aquí en este devocional respecto a las lecturas bíblicas que estamos haciendo día a día. Hoy hermanos, recuerden, toca Génesis 22, 23 y 24. Hoy tocan tres capítulos. Entonces hermanos, si no lo han leído, corre a leerlo y vamos a dar también este devocional. Para empezar, primero el capítulo 22, les voy a dar un poquito a grandes rasgos. El capítulo 22 nos va a hablar respecto a, a Abraham cuando Dios le pide el sacrificio de su único hijo. Y vamos a ver en ello qué es lo que hizo Abraham al respecto. Después de ello, también vamos a ver un poquito respecto a la familia de Nacor, quien es hermano de Abraham. Esto es un dato importante para el capítulo 24. Luego, capítulo 23, vamos a ver ya la muerte de la esposa de Abraham. Vamos a ver todo lo que acontece en ella o rodeado a su muerte. Y en el capítulo 24 vamos a ver también cuando el criado o el siervo de Abraham busca y encuentra a la mujer ideal para Isaac. Pero es un relato totalmente, es un relato muy hermoso en el cual cómo este hombre puede encontrar a Rebeca, cómo encuentra a Rebeca y es la mujer idónea para Isaac, ¿no? Y vamos a ver también cómo Dios se involucra y dato muy importante, ¿por qué es importante ver la genealogía o ver a Nacor, al hermano de Abraham? Justamente porque en este capítulo Rebeca también viene siendo descendiente de Nacor y era algo que Abraham había pedido, ¿no? Que no fuese una extraña. Entonces vemos en todo este relato sobre Isaac y Rebeca, vemos la mano de Dios. Y bueno, de este relato hubo alguna ocasión en la cual hicimos un devocional respecto a este relato. Entonces, bueno, obviamente como ya hicimos un devocional de ese relato, no lo vamos a repetir, pero el día de hoy sí me quiero centrar en el capítulo 22 para el devocional del día de hoy. El capítulo 22, el cual, como bien les comenté, nos va a hablar respecto a el hijo de la promesa y la petición de Dios hacia este Abraham. Como bien supimos durante los capítulos anteriores, a partir del 11, conocimos a este hombre Abraham y dentro de él, pues no tenía un hijo junto con su esposa Sara. Entonces, Dios le hace una promesa y le dice que le va a dar un hijo. Y pasaron los años, y aunque él ya fuera, de por sí cuando se le hace la promesa, él ya era un hombre viejo, y pasan todos los años, y él comienza a decir, no, pues, no veo al hijo, pero igual ya lo leímos, que justamente Abraham, y fue en el devocional pasado, Dios le dice a Abraham que iba a tener un hijo y que le iba a poner un nombre que iba a ser Isaac. Y le dice, el nombre de aquel pequeño va a ser Isaac, que significa Dios ríe. Y justamente tanto Isaac y tanto su esposa Sara se rieron. Pero aquí vamos a ver cómo, y bueno, en la lectura de ayer vemos que efectivamente ya nació este niño, ya nació Isaac, que es hijo de Abraham, pero también es hijo de Sara. Entonces vemos a este hijo de la promesa, vemos esa promesa de Dios de que iba a tener descendencia, pues bueno, ya empezamos a ver un granito de la descendencia, ¿no? ¿Cómo no, cómo Abraham iba a tener descendencia si no era por un hijo? Entonces empezamos a ver la descendencia que podría prosperar entre Sara y Abraham, el cual es Isaac. Y bueno, aquí empezamos con esta historia en la cual vemos probada la fe de Abraham, vemos probada la fe de Abraham respecto a su hijo, porque ve lo que dicen los dos primeros versículos. Aconteció después de todas estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate nada más, qué fuerte ha de haber sido para Abraham en el momento de que Dios le dijo, este va a ser el hijo de la promesa, de él te va a venir descendencia. Abraham yo creo que estaba muy contento y en eso Dios le dice en unos años más adelante, ¿qué crees? Entrégame a tu hijo, tu único hijo. La promesa, hermanos, era que de Isaac iba a venir toda su descendencia.
Era la descendencia prometida de Dios para Abraham. Entonces comenzamos con una incógnita. ¿Por qué sacrificarlo siendo el hijo de la promesa? ¿O por qué Dios pidió sacrificarlo siendo el hijo de la promesa? Si bien vemos en el texto, fue una prueba por parte de Dios. Pero aquí sabemos que una prueba también depende mucho sobre cómo la veamos nosotros los humanos. Y justamente el versículo 3 nos dice la respuesta de Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana y embardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio del lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y aquí es la primera vez que encontramos la palabra adorar en la Biblia. Es la primera vez que se encuentra la palabra adorar. En Génesis 22:5, cuando dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Fíjate nada más que interesante. A pesar de que obviamente la intención, el mandato de Dios y la disposición de Abraham, ¿cuál era? Era el sacrificio de su hijo. Era sacrificar a su hijo Isaac. A eso iban al sacrificio de Isaac. Y por ese paso de fe en el cual Abraham da respecto a su hijo Isaac, es por la cual muchos es considerado padre de la fe y es considerado el amigo de Dios, porque dio ese paso de fe. Si te das cuenta, Abraham no dudó en organizar un sacrificio, aunque fuese su único hijo, aunque fuese su propio hijo, aunque fuese el hijo de la promesa. Abraham tenía tanta fe de que si Dios le había dado un hijo en su vejez, él creía, tenía la fe, tenía la convicción de que así mismo, como él le dio un hijo en su vejez, ese mismo Dios tenía la capacidad de poderlo levantar de entre los muertos. Esa era la fe de Abraham. Era el hijo de la promesa, y si moría el hijo de la promesa, decía, ese Dios grande, el cual me dio un hijo en mi vejez y le dio un hijo a Sara, mi esposa, en su vejez, es el mismo Dios que tiene el mismo poder para levantar a mi hijo de la propia muerte. Porque Abraham sabía que era la promesa de Dios y ya la había cumplido. Y él pidió que sacrificara a su hijo, pero su promesa no se podía romper en el hecho de que si sacrificaba a su hijo, pues entonces ya no tendría descendencia a raíz de Isaac. Por ende, la fe de Abraham era que lo levantara de entre los muertos. Y fíjate hasta qué punto es la fe de Abraham. Él pudo haber dudado y pudo haber dicho, no, pues si este es mi hijo, y se pudo haber aferrado a la promesa de Dios pero tú dijiste que de él me iba a salir descendencia, no lo voy a hacer. Sin embargo, la fe de Abraham fue más allá, de decir, si muere, yo tengo la fe en que lo va a levantar de entre los muertos. Fíjate aún más aunado. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y si te das cuenta en este punto, ¿qué dijo Abraham a su hijo Isaac? Dios proveerá, Dios proveerá. ¿Y qué podemos darnos cuenta? Que Dios proveyó. Y muchas veces, amado hermano, podemos llegar a quedarnos en el hecho de Dios proveerá, Dios proveerá. Muchas veces lo decimos en el aspecto material. Y déjame decirte, no está errado. Dios provee en el aspecto material. Que hay que comer, Dios provee. Dios siempre provee, etcétera, etcétera. O sea, Él también
preocupa por nuestras necesidades materiales. Pero aquí en el recuento de Isaac, acabamos de darnos cuenta que Abraham dijo que iban a adorar. Y la manera de adorar a Abraham a Dios iba a ser con un sacrificio, iba a ser con el sacrificio de su hijo. Sin embargo, Dios detuvo el cuchillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Él alza y ve a un carnero y órale, agarra este carnero y es al que hacen sacrificio en lugar de su hijo Isaac. Hermano, muy importante, en la manera en la que nosotros adoramos a Dios, Dios también provee todo para su adoración. No podemos llegar los domingos y presentarnos y decir, es que no puedo adorar a Dios. Él siempre ha proveído todo lo necesario para su adoración. Él ha proveído todo para su adoración, para que le demos gloria. Dios ha proveído, Dios ya proveyó para que nosotros le adoremos, para que nosotros glorifiquemos su santo, santo, santo nombre. Porque vemos que aquí Dios proveyó la adoración de Abraham, la adoración que Abraham iba a entregar. Dios la proveyó. Y eso es algo que aplica hoy en nuestros días. Dios provee todos los días para que nosotros le adoremos, para que nosotros le exaltemos. Dios provee de su adoración. Así que, hermanos, razones para ir los domingos a adorar a Dios hay muchas, porque Él ya proveyó su adoración. Él ya proveyó lo que necesita para que nosotros le adoremos. Y muy importante aún, este es un relato o es una imagen de lo que vendría siendo la acción de Dios Padre con su Hijo Jesucristo. Abraham iba a entregar a su hijo en sacrificio y ahí, en ese monte, el cuchillo se detuvo. Sin embargo, cuando Dios entregó a su Hijo unigénito para darnos salvación, Jesucristo, el cuchillo no se detuvo. El cuchillo no se detuvo para que nosotros tuviéramos libre acceso para el Padre. Y aquí está también la promesa de Jesucristo. En tu simiente, en la de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y precisamente dentro de la descendencia de Abraham, obviamente vemos que está todo el pueblo, todo el pueblo judío, en donde hay reyes, en donde de todo hay. Y en ella podemos encontrar a Jesucristo, que viene siendo descendencia de Abraham. Y gracias a Jesucristo, todas las naciones de la tierra somos bendecidas, porque es el Redentor. Amén. Entonces, hermano, vean hasta qué punto llegó la fe de Abraham, que hasta en el Nuevo Testamento, hasta en el libro de Hebreos, capítulo 11, se habla de él como un ejemplo de la fe. Hermanos, la fe no es por vista. La fe no es por vista, la fe es una convicción. Es la espera, es lo que se espera. Entonces, hermanos, tengamos fe y creámosle a Dios. ¿A qué punto tenemos que creerle a Dios? El ejemplo lo tenemos en Génesis con Abraham, al punto de que él le había prometido un hijo y le dijo, este es el hijo con el cual te voy a traer descendencia. A la vuelta de unos años le dice, oye, entrégame a tu hijo, con esa fe. Entonces, hermanos, tengamos fe en nuestro Señor y confiemos en Él. Amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Estamos al pendiente de ustedes. Cualquier cosa estamos para servirles. Y bueno, sigan viendo los devocionales el día de mañana. Y bueno, que Dios me los bendiga mucho. Un abrazo y un saludo.